También es compartido con otras denominaciones. En eso, por ejemplo, los campeones, por decirlo de alguna manera, son los luteranos. Porque la iglesia luterana, que fue la iglesia inicial de la Reforma del siglo XVI, ellos fueron abanderados del tema de la justificación por la fe. Porque cuando la iglesia católica hablaba de que la justificación se conseguía a través de las indulgencias era como un certificado de crédito de pecado. Yo compré $20 para pecar y pequé por $20 porque yo lo compré anticipadamente como una tarjeta de crédito. Es un disparate, pero así se creía en la Edad Media y así lo proclamaba la Iglesia Católica. Los luteranos se levantaron diciendo que eso era falso, que eso no es así, que la justificación es por la fe y no comprando el perdón con dinero. Compartimos esa enseñanza, compartimos esa creencia y compartimos otras más, pero hay algunas que son muy particulares de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia no es una secta. Nuestra iglesia no es una iglesia de las originales del movimiento de reforma del siglo XVI. Nuestra iglesia es un movimiento, así se le llama, movimiento adventista. Siempre entiendan esa frase. Movimiento adventista, porque los adventistas cuando surgieron a mediados del siglo XIX en Nueva Inglaterra, ellos hicieron este movimiento de proclamar la venida de Cristo dentro de las iglesias ya existentes. La iglesia metodista, bautista y otras. Allí se empezó a proclamar un tema en particular, la venida de Cristo, basado en el estudio de las profecías. De ahí surgió nuestra iglesia. Surgió la iglesia adventista y la iglesia adventista del séptimo día, que son dos, no es la misma, ¿no? Entonces surgimos nosotros los adventistas del séptimo día, posteriormente después. Pero nosotros tenemos doctrinas esenciales que son vitales, que otras iglesias no lo comparten. Y esas son las que nosotros en estos días vamos a estudiar. ¿Por qué creemos que es necesario hacerlo? Porque hay que definir bien claro qué creemos. Nosotros no tenemos un credo como tienen otras denominaciones, los episcopales lo tienen y lo tienen también los católicos. Creo en Dios Padre. ¿Cómo dice esto? Creo en el cielo y la tierra. Dígalo, repítalo usted. Se lo enseñaron cuando chiquito en la iglesia católica y se lo sabe de memoria porque así es, no se olvida. Aunque a mí se me ha olvidado, ¿eh? Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Creo en... Eso es un credo. Mira, ese que católico me ha salido. Eso es un credo. Eso es algo que se enuncia, se le enseña a la gente, ¿en qué tú crees? Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Es un credo, yo creo en esto. Pero nosotros no tenemos un credo, porque nosotros lo que creemos es la Biblia completa. ¿De acuerdo? No tenemos un credo, pero de la Biblia, los adventistas han notado que en la Biblia hay algunas doctrinas muy sobresalientes, y esas doctrinas sobresalientes que nosotros creemos son 28. Ahora son 28 nada más. Hasta hace unos años eran 27, pero hoy son 28. No es que había una que no creíamos. No, es que al estudiar la palabra de Dios se descubrió que había algo que había que definir un poco más y entonces se dijo, ok, vamos a hacer que sean 28. Crecimiento en Cristo se llama la doctrina número 28. Eso lo hace el Congreso de la Asociación General, que cada 5 años se reúne. Los adventistas de todo el mundo y el Congreso de la Asociación General, cuando está en sesión, revisa y define la doctrina como todos los demás estatutos y reglamentos legales de la iglesia. Porque nosotros no tenemos una sede de la cual se emiten todas las creencias. ¿Quién tiene eso? La Iglesia Católica. La sede está en el Vaticano. El Papa habla ex cátedra, como dicen ellos, y de ahí para abajo todo el mundo tiene que hacerle caso a lo que dijo el Papa. Nosotros no somos así.
Porque el Congreso de Acción General no emite creencias que hay que creer nosotros y cállate y acéptala. No. Nosotros tenemos una mente abierta para estudiar la Biblia sabiendo de que hoy son 28 doctrinas, pero puede ser que mañana sean 29. Porque la Biblia siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Pero hay algunas doctrinas que sí son muy particulares, he dicho, que las cree la Iglesia. Por ejemplo, lo que vamos a considerar hoy, ayer hablamos acerca de Dios, anoche, de la deidad. Y hubo preguntas, hubo respuestas, hubo comentarios, donde hablamos acerca de cómo la gente cree en cualquier Dios, pero identificamos al Dios verdadero. El Dios verdadero en la Biblia se identifica como creador. Él es el creador. Los demás dioses no son creador, fueron creados, fueron inventados. Pero para saber cuál es el verdadero Dios, tenemos que buscarlo como el creador de todas las cosas. Y en uno de los temas que vamos a estudiar cuando estudiemos el mensaje de los tres ángeles, que es también una doctrina muy distintiva de la Iglesia, vamos a ver la importancia de, por ejemplo, el mensaje que dice: vivo por medio del cielo un ángel que llevaba el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle la honra, porque la hora de su juicio ha venido. Y el segundo ángel le siguió diciendo: adorad a aquel que hizo. ¿A quién hay que adorar? Al que hizo, es decir, al creador. Si tú adoras a algo que no es el creador, o sea, una criatura, tú te estás inventando un Dios. Al adorar a una criatura, te estás inventando un Dios. Por eso el mensaje del segundo ángel dice: adorad a quién, a quién, a quién, a quién, a quién. Al creador, aquel que hizo. Hoy vamos a tratar el tema del gran conflicto. Ahí estamos. Pero esto no prende aquí, ¿no? No, está apagado eso. Hay que apretar el botoncito ese. El tema del gran conflicto es un tema también muy particular de la Iglesia. Se le ha llamado, y a mí me gusta llamarle también, el conflicto cósmico. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por cósmico? ¿Qué entendemos por el cosmos? Bueno, nosotros ni somos cosmonautas, no somos ingenieros de la NASA, pero sí podemos entender que el cosmos se está refiriendo a todo el espacio que dice serse infinito, donde hay millones de galaxias, de mundos, unos habitados y otros no. Los que no están habitados, evidentemente, un día serán habitados porque Dios es creador y sigue creando, como esta tierra una vez estuvo desordenada y vacía, hasta el día que Dios creó las cosas. Y que todo esto es el cosmos. El conflicto del pecado, la Iglesia Adventista lo ve en la perspectiva de un conflicto cósmico. O sea, el problema del pecado no es un problema, ni se originó, ni tiene la limitada trascendencia a esta tierra. El conflicto del pecado, el problema del pecado, es un problema que va más allá de las fronteras de este mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, y quiero hacer énfasis en que la muerte de Cristo en la cruz es el eje, es el punto central, es donde se enfoca todo el conflicto de los siglos, de la eternidad, del conflicto cósmico, donde Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo no solo resolvió el problema del pecado en este mundo, Cristo con eso resolvió el problema del pecado cósmico. Con esto quiero decir que los demás mundos donde no hay pecado también fueron beneficiados con la muerte de Jesús. Fuimos beneficiados nosotros directamente. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo tenemos esperanza de salvación.
Pero con la muerte de Cristo, los seres de otros mundos que no conocen el pecado quedaron también sellados para la eternidad sin pecado. Así como el pecado se presentó en esta tierra y surgió en esta tierra y aquí está, el pecado podía surgir en cualquier parte del mundo. La posibilidad de pecar siempre estuvo latente hasta que un día surgió ese misterio de la iniquidad. El pecado se levantó, una cosa absurda que no va dentro de los planes de Dios y no funciona con Dios. El pecado surgió porque existía la posibilidad de que surgiera, pero con la muerte de Cristo el pecado desaparece para siempre. Y voy a decirlo de la siguiente manera para ilustrarlo, quizás usted lo entienda mejor con la ilustración. La muerte de Cristo vacunó el cosmos. Es decir, el pecado nunca se va a levantar en ningún planeta, porque con la muerte de Cristo quedó erradicado para siempre. De modo que el pecado aquí en esta tierra, circunstancial, porque aquí lo tenemos y aquí vivimos dentro de este pantano del pecado, el pecado en esta tierra ya está derrotado. Satanás mismo, que tanto aleteaba y tanto alborotaba y tantos derechos se asumía, y en el libro de Job encontramos que se presentaba allí. Dice que en la reunión de los hijos vinieron los hijos de Dios de todas las partes, latitudes, y entre ellos se apareció también Lucifer. ¿No dice así la Escritura? ¿Por qué se apareció allí? Porque él decía que tenía derecho de estar allí. ¿Y por qué decía eso? Porque este mundo Dios lo creó y se lo entregó a Adán para que lo administrara. Pero Adán, ¿qué hizo? ¿Se lo entregó a Satanás? Y cuando Jesús fue tentado en el monte de la tentación, Satanás le dijo: échate abajo y ve los reinos de este mundo, porque a mí se me han entregado. Y es verdad, Adán se los entregó. Entonces Satanás dijo: pues ahora yo soy el que manda aquí. Ya no eres tú, Adán, ahora tú estás, mira, bajo mis pies. Yo soy el que gobierna este mundo. Soy príncipe de este mundo. Y es príncipe de este mundo, sí. ¿Cómo dice Jesús? Príncipe de las tinieblas. Entonces yo soy representante y yo me aparezco allí. Y en el relato de Job dice que le dijo Dios: ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ando, ¿cómo dice el texto? Dándole vuelta a la tierra. Ando merodeando por la tierra. Y porque está ahí. Ese es el lugar ese es su trinchera, su cuartel general de combate. De aquí trata de atacar el universo. Nadie le hace caso, pero aquí estoy yo, mandando acá. Entonces viene el diálogo muy acerca de Job, porque Dios no reconocía a Lucifer como el representante aquí, estaba reconociendo a Job. Dice: ah, sí, tú andas por allá, ¿viste a Job? Como él no hay otro. Bueno, el diálogo es conocido, no vamos a detallarlo más. Se presentaba. Pero hubo un día en que a Satanás se le cerraron las puertas y ya no tiene acceso a ser escuchado en el cielo. ¿Cuándo fue? Cuando Cristo murió en la cruz. Ese día Jesús lo dijo: el príncipe de este mundo es echado fuera. Ahí ya, de ahí en adelante, Satanás es un ser errante, que nadie lo escucha, que nadie lo ama, por supuesto, porque los demonios entre ellos se odian. Los demonios entre ellos se odian y se hacen guerra entre ellos. Solo están unidos en un propósito, en hacernos daño a todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos. Y como no puede hacerle daño al resto del cosmos, se lo hace a este mundo nada más, a los humanos, a los que viven aquí, para dañarnos y para destruirnos. Nosotros tenemos una seguridad, una idea, a ver cómo es que esta cosa. Ahí va. Uy, qué bien funcionó. La Escritura describe una batalla cósmica entre el bien y el mal, donde Dios y Satanás luchan entre ellos, y comprende esta controversia que ha involucrado el universo entero. Y nosotros
entendemos que somos el escenario de la guerra. Somos la plataforma sobre la cual está el combate más sangriento, pero afecta a todo el universo. Afecta a todo el universo al punto de que el Creador tiene suspendida la creación. Dios no está creando mundos, Dios no está creando vida, porque en su agenda, en estos momentos, lo más importante que es resolver el problema del conflicto universal, del conflicto cósmico. El conflicto cósmico es cósmico porque tuvo origen ¿dónde? En el mismo cielo. El pecado no se originó en la tierra, se trasladó a la tierra, pero el pecado se originó en los cielos. En Isaías capítulo 14, ese texto que está ahí lo quiero leer. Isaías capítulo 14 dice, usando, como dice aquí la nota, usando a los reyes de Tiro y Babilonia, se hace una descripción. Y el versículo 12 dice, hablando del rey de Babilonia: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y dice la palabra de Dios que hubo una guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Voy a decir algo aquí entre paréntesis acerca de Miguel. Para nosotros Miguel es Cristo. Algunos no. Para otras iglesias ellos piensan que Miguel es un personaje especial que hay por allá, que es un ángel de mucho poder. Pero Miguel es Cristo. La terminación él significa Dios. Porque Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Hay ocasiones, oigan esto, hay ocasiones en que en medio de este conflicto cósmico el combate se hace tan cruento y tan frontal, tan corporal, digamos así, entre Cristo y Satanás, que en ese momento Cristo asume la figura de Miguel. O sea, Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Satanás argumentó todo el tiempo y ha argumentado todo el tiempo de que Cristo no es Dios, cosa que repiten los arrianos, de los cuales hablamos anoche, esos que dicen que Cristo no es Dios, los mormones. Otros dios Jehová son arrianos, un Dios de segunda categoría, creado por el gran Dios Jehová, que creó a este y lo mandó allá. Ahora yo no entiendo eso, porque el profeta Isaías, donde dice vosotros sois mis testigos, dice Jehová. El versículo anterior dice: y antes de mí no hubo Dios ni fue formado Dios, solo yo, Jehová. Es decir, no puede, él mismo dice, antes de mí no fue formado, ni lo será después. Entonces, si antes de mí no fue formado y no lo dará después, ¿quiere decir qué cosa? Que no hay un segundo Dios. Porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después, yo soy el único. Entonces, no es un Dios haciendo dioses. Es un único y verdadero Dios. Pero cuando la lucha entre Cristo y Satanás es así frontal, ¿quién como Dios? ¿Qué es lo que argumentaba Satanás? Que Jesús no es Dios. Y entonces Jesús da el paso al frente y dice: ¿qué estás diciendo? Mira, yo soy Miguel. ¿Qué quiere decir Miguel? ¿Quién como Dios? Y entonces esa es la forma cuando el combate es de esa manera. Nosotros dije una cosita anoche muy interesante. Nosotros no podemos entender todas las cosas de Dios. Nosotros entendemos de Dios solo lo que está revelado. Pero cuando la mente humana comienza a pensar más allá de lo que está revelado, cae en vacíos, preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué cómo es Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién hizo a Dios? Esas preguntas no tienen respuesta. Yo lo que puedo responder es que a Dios no lo hizo nadie, porque Dios es eterno. Y que hablar de Dios, y estoy con esto repasando algo de anoche,
Hablar de Dios es como querer entender algo que está fuera de nuestra dimensión. Es como tratar de explicarle a una hormiga cómo funciona una computadora. Una hormiga puede entender cómo funciona una computadora. Nosotros no podemos entender las cosas de Dios que no están reveladas porque están en la dimensión divina. Solo podemos entender solo lo que está revelado. Y lo que está revelado es solo aquello que atañe, corresponde y tiene relación con el plan de redención. Porque Dios no tiene o no va jamás a satisfacer la curiosidad de los curiosos que quieren saber quién es Dios, cómo es Dios, de qué color es Dios. ¿Es blanco o es negro? ¿Es güerito? Pensar todas esas cosas es pensar, es una palabra cubana, ustedes no la entienden. Es como pensar ingenuidades. Eso sí lo entendieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos nosotros pensar? Solo aquellas cosas que están reveladas, que ofrecen un beneficio, un provecho a nuestra salvación. Hay un conflicto cósmico. El universo está sucio. Lo que está sucio no es esta tierra solamente, está sucio el universo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quiere un ejemplo? Veamos un ejemplo. Usted se pone una camisa blanca, blanquita, blanquita, limpiecita, 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 que está pulcra, vino a la iglesia con la camisita limpiecita. Pasa un pajarito, ¡puf! Y le echó una cosita aquí. Nada más que ahí. Nada más que ahí. ¿Está sucia la camisa? Pues si nada más que es ahí, el resto está limpio. El resto está limpio. El resto de la camisa está limpio, solamente fue ahí. Pero nosotros decimos que se ensució la camisa. Aunque todo lo demás pueda estar limpio. Está sucio el universo, hermano. Hay un lugar en el universo que tiene pecado. Es este mundo. Pero esto tiene sucio a todo el universo. Y Dios no está tranquilo hasta resolver este problema. Satanás fue expulsado del cielo. Estas son las cosas que no están reveladas, pero que uno usa lo que llaman algunos teólogos la santa imaginación. La santa imaginación es una imaginación que se puede con ella, se puede. Es como que usted así se ponga a pensar y Dios te va revelando eso, Dios te va dando inspiración para tú imaginar cosas. Anoche usé una ilustración, yo dije, la Biblia está en seco. La Biblia está en seco. Porque la Biblia no tiene sentimiento, tiene letras, páginas. Pero cuando tú la lees, el Espíritu Santo te va poniendo imaginación en los relatos bíblicos. Entonces tú vas mirando las cosas ya como que las ves más reales. Y lo que aparece en seco, tú le vas creando una imaginación. Vamos a ver, por ejemplo, el relato de la expulsión de Satanás del cielo. La Biblia dice, como dice el texto aquí, que fue expulsado del cielo, lo botaron de allá, vino para acá, para la tierra, y aquí se encontró a la tonta de Eva. ¿Se le puede decir así? Ingenua, confiada. Mira que confiar en una culebra, yo te digo que... se pone ahí la plática, la cosa, y la cosa terminó que agarró la fruta y se la comió. Se desenvolvió el pecado, se desarrolló este asunto y se formó todo este problema. Esa es la historia. Pero tú le puedes añadir a eso ahora, eso es seco, tú le puedes añadir los detalles imaginarios. Y hubo una gran batalla en el cielo. Y luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Hubo una gran batalla. Miren la frase. La Biblia tiene a veces, o muchas veces, en un texto bíblico a veces dice mucho. Cuando tú te detienes ahí. Y hubo una gran batalla. Grande. Si fuera una batalla cualquiera,
Si fuera unas cuantas palabritas dichas de uno de un lado y del otro, no era grande. Pero ¿cómo habrá sido? Es la santa imaginación. Esa gran batalla. Cuando una tercera parte de los ángeles se fueron con el bando insurgente. Cuando se fueron con los rebeldes, con los terroristas estos. Y pusieron en duda, delante de todo el cosmos, la autoridad de Dios. ¿Cómo habrá sido aquella batalla? Cuando pusieron en duda el carácter de Dios, su nombre, su amor, inclusive la divinidad de Cristo. Fue una gran batalla. Y Satanás, según el texto, enorgullecido porque quería ser semejante al Altísimo. O sea, la guerra fue seria. Tan seria que ni tú ni yo, aunque nos pasemos aquí 10 años estudiando este tema, podemos llegar a entender la dimensión, porque eso está en la dimensión más allá. No está en la nuestra aquí. Nosotros solamente estamos estudiando lo revelado. Pero fueron expulsados del cielo y vino a la tierra. Y aquí, como sabemos, se encontró a la ¿qué? A la ingenua Eva. Y al tonto Adán que le hizo caso. Y el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto la plaga se extendió. Ay, señores, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La solución estaba ahí esperando. Porque si el conflicto, Dios en su sabiduría infinita, a él no le agarró de sorpresa esto. Porque el plan de redención no lo inventó Dios después que surgió el pecado. El plan de redención existía desde la eternidad. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad real de que el pecado surgiera, ya la medicina existía. Es como cuando yo me enfermo. Si yo me enfermo, el médico no inventa la medicina en ese momento. Él me da la receta y yo voy a buscar a la farmacia. Las medicinas existen antes que exista mi enfermedad. Antes que existiera el pecado, ya existía el plan de redención, solo que estaba archivado, estaba en la gaveta. Y Dios así abrió la gaveta, sacó el plan de redención. Hay que leer los libros de Hermana Juan y nos va a quedar impresionado cuando ella habla de este tema. Y le comunicó a todos los ángeles que el Padre, el Hijo, que la deidad, digamos así, había decidido rescatar al hombre. Ajá. ¿Y cómo es? Los inocentes ángeles preguntaron, ¿cómo es? Uno de nosotros, el que ha sido puesto en entredicho, irá a la tierra, se va a encarnar, se va a convertir uno de ellos, va a nacer como uno de ellos, va a vivir como uno de ellos, va a presentar un ministerio de salvación. Finalmente, después de ese ministerio, lo van a crucificar, lo van a matar. Allá los humanos, a los cuales él va a rescatar, lo van a matar. Pero con su muerte, él pagará la deuda del pecado. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Y al pagar esa deuda, todo el que crea en él será salvo. Los ángeles se ofrecieron, los ángeles dijeron, no, eso no puede ser. Nos ofrecemos para ir nosotros al rescate. No pueden. Ustedes son seres creados. Quien tiene que ir es aquel que puede desafiar la muerte y vencerla. Y el único que puede desafiar la muerte y vencerla es Dios. Los mortales, los humanos, los creados, digamos, los creados, si desafían la muerte queda invencible. No tienen poder para eso. Y vino Cristo,
Dios con nosotros, y dio su vida salvando este mundo y purificando el cosmos. ¿Está claro eso? ¿Vamos bien? ¿Seguro? El impacto del conflicto cósmico sobre la raza humana. El pecado cortó la relación entre Dios y el hombre. Claro. Dios no puede comulgar con el pecado. Por eso yo les decía anoche, yo no tengo, mi santa imaginación no da, no alcanza para imaginarme cómo puede ser vivir sin pecado. Porque como yo, o digamos, como a mí, en pecado me concibió mi madre, ¿no dijo así el salmista? Y he vivido en pecado siempre, y ustedes igual. Usted puede tener la idea de cómo se puede vivir así, sin pecado. Y no sin ambulancias, sin hospitales y sin cárceles. No me refiero a eso. Vivir sin pecado, poder ver el rostro de Dios y que no me pase nada. Poder vivir sin esta podredumbre del pecado. Porque el pecado es podredumbre, es una podrida llaga, dice la Escritura. Nosotros por la fe vivimos todo esto. Por la fe amamos todo esto. Porque por la fe vivimos. El justo vivirá por la fe. Hasta el día en que el pecado sea extirpado, cuando en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, esto que es corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y entonces entraré en esa otra dimensión que hoy por fe solamente puedo asomarme a ella. Ahora Dios aquí en la tierra puso sus reglamentos. Porque Dios tiene reglamentos. Dios tiene leyes y Dios no viola sus leyes. Porque una ley violada crea un desorden que Dios no lo permite nunca jamás. Entonces Dios le dijo a Adán y Eva, mira, aquí se come de todo, pero de esa fruta no. Eso es ley. Dios le dijo a los hebreos, aquí están los 10 mandamientos y guárdenlos. Que la raza humana guarde esto. Surge el pecado. Uy, ¿qué hace Dios? Hoy afuera en las curiosas pláticas, cuando estamos ahí hablando los compadres, el compadre yo le llamo a los diáconos que se ven allá afuera, siempre están ahí compadreando, ¿no? Y se hablan cosas muy curiosas allí. ¿Por qué Dios no? Ay Eva, qué lío nos metiste. Eva, quítate para allá y ponle otra mujer, si fin de cuentas. Digo, no, ¿tú te imaginas a Adán casado por segunda vez? No, Adán amó mucho a Eva e iba a estar llorando por Eva toda la vida y no iba a ser feliz en el segundo matrimonio. Dios no podía hacer eso. Dios amaba a Eva y amaba a Adán, al punto de que si los hubiera eliminado, es que no lo puede hacer, no los puede eliminar. Si Dios, ¿cómo Dios va a eliminar lo que Él ama? ¿Cómo tú vas a matar a un hijo porque sea obediente? Este hijo es desobediente, mátalo. ¿Quién hace eso? No, aún por el hijo desobediente estás dispuesto a dar tu vida también. Nosotros que somos mortales, cuanto más Dios que es perfecto y divino. Entonces las leyes de Dios no se pueden violentar, Él mismo no las violenta, Él las sigue. Y si la paga del pecado es muerte, y eso es ley, pues hay que morir por el pecado. Hay que morir por el pecado. Pero tiene que morir uno que pueda vencer la muerte. Y eso solo era Él. Cuando Cristo murió, ¿qué muerte fue la que murió Jesús? Hay que hacer diferencia aquí. Esto no está en el tema, pero es muy importante que hacerlo para que podamos captar la idea. Ya la hora de terminar, la muerte, esa muerte cuando uno hace así, tira como del último suspiro. Y ya se acabó. Y llaman a la funeraria. Y viene un señor muy serio a la funeraria, vestido de negro, que siempre viven vestido de negro. Y lo pone uno dentro de un ataúd. Y se lo llevan a la funeraria. Y le ponen muchas florecitas al lado. Y está el difunto allí. Y después lo llevamos al cementerio. ¿Eso es muerte?
Eso Dios le llama el sueño. Esa muerte es el sueño, porque de esa se despierta. Lázaro, nuestro amigo, ¿qué? Duerme. Más voy a despertarle. Y estaba dentro de la tumba y le dijo, sal fuera. Salió el muerto y salió caminando. Lo despertó, estaba dormido. La muerte, con letras mayúsculas, la muerte, tal como Dios la ve, es la destrucción eterna. Por eso cuando un cristiano va a la tumba, no fue a la muerte. La muerte no tiene poder sobre él porque fue redimido por la sangre de Jesús. Jesús con su muerte te redimió a ti de la muerte eterna, de la verdadera muerte. Tú solo vas allí a dormir hasta que Él venga por segunda vez a despertarte. ¿Está claro eso? Eso es dormir. La muerte que Él derrota es la muerte eterna. La separación total de Dios. No hay nada más ilógico que el Creador esté separado de las criaturas. Nos hizo y después no puede estar con nosotros, ¿no? Si Él está ansioso de estar con nosotros, como nosotros también estamos ansiosos de estar con Él, pero está la muerte atravesada en el medio. Está el pecado ahí que estorba. Entonces quita el pecado, lo derrota con su muerte, paga la existencia de la ley divina, y entonces todo el que por fe nada más, no hay que hacer más nada, crea en esto, es salvo por la eternidad. Por eso, la ley moral de Dios es tan esencial, es lo que acabo de decir, para la existencia de su universo, como lo son las leyes físicas que le dieron origen y lo mantienen funcionando. El pecado es transgresión de la ley, es ilegalidad, como lo indica la palabra griega anomia. La ilegalidad brota del rechazo de Dios y su gobierno. Y la gente desafía a Dios, la gente niega a Dios, se burla de Dios. A Dios eso no le irrita, a Dios eso no lo molesta. Si es más, vino aquí, murió en el Calvario, todavía clavado en la cruz, fue capaz de decir, perdona a los padres que ellos no saben lo que hacen. Dios sería muy poca cosa si estuviera poniéndose nervioso porque aquí en la tierra maldiga a alguien su nombre o lo niegue. No, Dios no procede de esa manera. Estamos hablando de Dios, que no se altera por nada. La gente puede rechazar su gobierno, vivir en la ilegalidad, y Dios en el derroche grande, sublime de su amor, solo nos ofrece a nosotros una manera de salir de esta situación tan anómala en que vivimos, tan irregular en que vivimos del pecado, y darnos acceso a la eternidad. ¿De acuerdo? ¿Esto ya no funciona? Sí. Aquí está esta parte. Esta parte es lo que yo he estado diciendo hace un rato e insisto más en esto. El centro de todo esto es la cruz, hermanos. La cruz no es solo el centro del drama en la tierra, la cruz es el centro del universo. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo redimió este mundo, pero vacunó el universo completo. Cristo redimió el pasado, vacunó el futuro. Por eso el mal no se puede levantar dos veces. Es como el que lo vacunan contra el sarampión, no le da sarampión nunca más. O contra la viruela. Entonces Cristo vacunó toda la creación contra el sufrimiento del pecado, y a causa de la muerte de Cristo el pecado no se levantará nunca más. Pero Satanás intensificó sus esfuerzos por hacer abortar la misión de Jesús a medida que se acercaba el tiempo de la culminación, y la controversia cósmica llegó a su punto culminante en la cruz. Sí, llegó en la punto culminante, porque cuando allí está clavado en la cruz y él dice allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usemos la santa imaginación. ¿Hasta dónde es repulsivo el pecado para Dios que su Hijo en la cruz se sintió desamparado? El espectáculo era tan grotesco,
tan sucio y tan vulgar, tan inmundo, tan repelente a la sensibilidad divina, que el que está clavado en la cruz tiembla y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, no lo desamparó, de lo contrario no lo hubiera resucitado, pero él lo sintió. La carne de Cristo temblaba, se sentía desamparado, porque Cristo no es un cualquiera que está muriendo. Mártires tienen todas las causas, todos los países tienen mártires, todas las guerras tienen mártires. Cristo no es un mártir cualquiera. Y yo puedo pasarme aquí la tarde y la noche hablando acerca de la grandeza, de lo que significa la muerte de Cristo del Calvario, y yo no podré jamás completar toda la realidad de este hecho. Ese es el punto neurálgico, el punto central, el meollo de esta cuestión del conflicto cósmico. Esto es doctrina adventista, así lo creemos, así lo enseñamos. Ahora, en nuestros días la gran controversia ya no se libra en la cruz, porque ya en la cruz, ¿qué pasó? ¿Cómo salió Satanás de la cruz? Satanás salió derrotado, humillado, se revolcó en su derrota, pero claro, por vencido no se dio. Ahora es un león que anda rugiendo porque está herido, y entonces llama a todos sus secuaces demonios y dice: una nueva estrategia. No se pudo hacer nada, ya está la causa perdida, pero ay del que se atreva a seguir a ese que murió en la cruz. Contra ese vamos a hacer guerra. Y entonces viene la guerra contra nosotros. Ya no puede hacer guerra contra Jesús. Jesús es el Cordero que fue inmolado, el glorioso Cordero que fue inmolado por nuestro rescate y por todo lo que he dicho. Pero ahora combate contra nosotros, y es lo que dice ahora la pantalla. En nuestros días la controversia se libra con furia en torno a Cristo y las Escrituras, y se han desarrollado formas de interpretación bíblica que dejan a poco o ningún lugar para la revelación divina. No, que la Biblia quiere decir, y que la Biblia dice, y que esto no quiere decir así, que yo creo en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo no, no que yo creo en el Nuevo, no que esta ley está abolida, y empieza toda la cantidad de disparates que la gente dice en interpretaciones que no son más que invenciones satánicas que ponen en la mente de la gente, porque la verdad de la palabra de Dios, esa compromete mucho. El sábado no, eso se acabó ya, ahora es domingo, Dios cristiano, y entonces empieza con un cuento que porque Cristo resucitó en domingo, pero la verdad no la aceptan, porque la verdad compromete. Porque este conflicto no es contra sangre y carne, ¿contra qué? Contra malicias espirituales en los aires. El centro de las doctrinas bíblicas, una de las estrategias que el diablo usa en el conflicto, consiste en convencer a los seres humanos de que pueden comprender la verdad sin Jesús. Con este fin se han propuesto diversos centros de verdades, ya sea individualmente en combinación. El hombre, una verdad. Cuando dicen a la gente, dice: no, hay una verdad interior dentro de ti, búscala. Los místicos que salen a buscar esas verdades interiores que tiene. Si dentro del hombre lo que hay es pudrición nada más. Realízate, porque dentro de ti hay algo que tiene que... Eso lo dicen los nuevas corrientes psicológicas, ¿no? Creando dioses, inventando dioses. El mismo Dios se busca, el mismo hombre se busca un Dios interior, cuando dentro de nosotros lo que hay es un corazón sucio. Lo buscan en la naturaleza. La naturaleza sirve como libro de texto, decíamos anoche, para descubrir al verdadero Dios, pero no para ser adorada. El universo observable, se puede mirar el universo y no encuentro a Dios. Bueno, eso que esta estrella que está allá arriba tiene que tener una relación. Bueno, tú sabes las teorías de la evolución. En fin, hay muchas maneras de inventar cosas, porque el diablo usa cuantos recursos se le ocurre, cuantas cosas se le imagina, con tal de que nosotros no descubramos la verdad. ¿Por qué? Porque sabe que si descubrimos la verdad, ¿seremos qué? ¿Ah? Libres. Conoceréis la verdad. Y esa libertad en Cristo, ese es el mayor tesoro que un ser humano puede tener, y Él no quiere que lo tengamos. Es decir, el conflicto cósmico ha tenido etapas, y en cada etapa estrategias.
Y en cada una de esas etapas tiene un drama. El conflicto cósmico en el jardín del Edén era un árbol que no se podía comer de él. El conflicto cósmico en la etapa del mundo antediluviano, que era un arca a la cual hay que entrar si te quieres salvar porque viene un diluvio. Satanás dijo, no, ahí no entra nadie. Y vinieron los burladores, porque la burla era la estrategia del diablo, burlándose del viejito Noé. Y así es atrás de la historia. En los tiempos de la Reforma, toda la Edad Media con tanto oscurantismo. Hoy no. Yo veo que hoy la estrategia del diablo es el secularismo. ¿Qué se entiende por eso? Que Dios no existe. Y que si existe, está tan ocupado por haciendo cosas que no se ocupa de nosotros. Y la gente afanada en las cosas de esta tierra, en demasía, a punto de que no tengan tiempo para el reino de los cielos. Mientras la campanada me suena al oído que me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Hay que buscar la palabra de Dios todo. La palabra de Dios nosotros la encontramos. Porque, hermano, es que esto es todo, esta es la revelación de Dios para que todos nosotros necesitamos en medio de este pleito cósmico. ¿De acuerdo? Ahí vamos, ¿eh? La doctrina de la gran controversia está revelada en esa batalla formidable en los cielos de Efesios 6:2. No tenemos lucha contra sangre y carne. Es contra malicias espirituales en los aires. Hay que estar en constante vigilancia. La comprensión de las doctrinas nos convence de que es necesario combatir el mal. Por eso hay que conocer la doctrina. Para que no vengan anatemas, para que no vengan vientos raros que soplen y que nos desvíen del rumbo hacia el cual nosotros nos estamos dirigiendo. Jesús es el capitán fuerte y valiente, y Él es Jehová, el poderoso en batalla, según Salmo 24:8. Entonces, estemos del lado de los que van a triunfar. Cada día conociendo más la palabra de Dios en todas sus verdades y viviendo esas verdades con auténtica sinceridad. El conflicto cósmico explica el sufrimiento. ¿Saben que el sufrimiento, los ateos no pueden explicar el sufrimiento? Los ateos tratan de explicar con sus teorías evolucionistas. Y vale decir una cosa, en eso yo hago siempre énfasis: la evolución, con todo el sofisma con que se enseña en las universidades, con todo lo que quieran decir estos evolucionistas grandes maestros, la evolución no es más que eso. Teoría. Comprobado nada. Cada vez que un científico evolucionista profundiza más en los conocimientos, o se vuelve más cínico o se rinde ante la verdad de que hay un Dios que no puede negar, porque es teoría. Pero estos evolucionistas no pueden explicar el sufrimiento. Hay una lección de escuela sabática que hablaba de eso recientemente, ¿no? Explicar el sufrimiento. ¿Por qué el ser humano sufre? Si nosotros venimos a la existencia por un proceso evolutivo, pues ok, llegamos aquí porque caímos aquí, por la evolución. Pero el sufrir, ¿a qué se debe? Los sentimientos humanos, el amor, el gozo, la alegría, la tristeza, todo eso que son sentimientos, ¿cómo se originan? Los sentimientos son puestos en el ser humano cuando Dios los creó, solo que están revueltos y distorsionados a causa del pecado. La existencia del sufrimiento solo la explica el conflicto cósmico. ¿De acuerdo? El despliegue de la amorosa preocupación actual de Cristo por el mundo. Pueden decir los desesperados, los impacientes, y los voy a tratar con delicadeza diciéndole nada más que eso: desesperados y los impacientes. Pueden decir que Dios no está interesado en las cosas de este mundo.
Pero yo les voy a decir que están equivocados. Que en este mundo no sucede nada que Dios no esté al tanto de ello. Y que no hay dolor humano que Dios no lo perciba. Porque en todo el proceso de rescate del conflicto cósmico está involucrado el amor de Dios. Cuando una persona va a la tumba, va al descanso. Porque si creyó en Jesús, de ahí despierta y le espera la eternidad. Porque en este mundo tendremos, fue la respuesta que Jesús le dio a Pedro cuando le preguntó qué vamos a tener, y él dijo 100 veces tanto. Y después la vida eterna. En el misterio de la muerte de Cristo había muchas más involucrado que la mera salvación de la humanidad. ¿Está claro lo que dice ahí? Yo lo dije hace un rato. Salvar al hombre era lo menos importante. Soy yo demasiado poca cosa. Soy yo demasiado poca cosa para que el Hijo de Dios venga a morir por mí. Más importante que mi salvación, ¿qué eras? La vindicación del carácter de Dios. Y otra cosa que se me olvidó decir hace un rato, ¿por qué Dios no elimina al ser humano? Bueno, resolvió el problema de pecado ahí al principio y se acabó. No, Dios no puede gobernar en un vacío. Ni podía haber eliminado a Satanás tampoco, porque no puede gobernar en un vacío. Una duda. ¿Y si el diablo tenía razón? Nadie se puede quedar con duda. Dios no puede actuar así. Dios no gobierna en un vacío. Y no podía destruir a Adán. ¿Por qué no podía destruir a Adán? Porque Adán tenía la imagen de Dios. Cuando lo creó y sopló en su nariz saliendo de vida, que puso la imagen de Dios. Y Dios no puede destruir un pedazo de su imagen. Así que eso era imposible. Tenía que morir en la cruz. Era la única forma. Era el único camino. No había dos. Era ese. Por eso el texto de Juan 3:16 es un texto que es como una luz intermitente que todo el tiempo te hace así. Mira, 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 está alerta. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el tema del conflicto cósmico nosotros lo vemos así como lo he planteado. Se puede hablar mucho más de él porque esto es un tema amplio, pero en esencia es esto que he dicho en esta mañana. En esto creemos. Hay iglesias que dicen, no, Dios es bueno, eso le llaman los... No me acuerdo los nombres, tiene hasta nombre le dan a esa cosa. Los dispensacionalistas le llaman así. Dispensacionalismo es una corriente dentro de la teología cristiana que dicen que Dios es tan bueno, que Dios es tan bueno, que Dios es tan bueno que nadie se va a perder. Porque Él va a sacar lo buenito que hay en cada uno y de eso bueno que hay en cada uno lo va a desarrollar para que algún día seamos... Bueno, qué ingenuos. Si hay gente que van a la muerte, van a la tumba, malos, malos como el mismo diablo, ¿tú crees que eso se puede salvar? No, bueno. Los que vinieron anoche, y déjenme decir una cosa, estoy diciendo cosas de anoche, pero no debiera decirlas, porque se la pierdan esos que no vinieron anoche. ¿Qué enseñaba Juan Calvino? ¿Y qué enseñaba Jacobo Arminio? O ya se los olvidó los que vinieron anoche eso. Bueno, el tema de la predestinación. Voy a cerrar ya el tema con esto porque ya el tiempo se fue. La predestinación es una doctrina cristiana y nosotros estamos muy definidos en una orientación. Y voy a decirlo de la misma manera que lo dije anoche. Juan Calvino enseñaba, que era un reformador del siglo XVI, enseñaba que la predestinación es un tema bíblico. Y él lo interpretó de la siguiente manera. Dios va a salvar a los que Él quiere salvar. Es decir, si tú no te quieres salvar, pero Dios te tiene en la lista, aunque tú no quieras, te vas a salvar. Puedes estar cometiendo cuanto pecado quieras, pero
te vas a salvar. Porque Él a ti te predestinó para salvación. Dios decide quién se salva. Chavira, tú te vas a salvar si estás en la lista. Si no, mi hijo, por mucho que te esfuerces, no te vas a salvar. Por otra parte, está Enrique Torre, que sí se quiere salvar. Está orando, está consagrando su vida, pero pobrecito, usted no está en la lista, hermano. Está perdiendo el tiempo. Usted no se va a salvar. Eso lo enseñaban los calvinistas. Los calvinistas son los fundadores de la Iglesia Anglicana, Iglesia oficial de Inglaterra, de la cual surgen los anabaptistas y también los bautistas. Así que los bautistas creen eso. Si es que saben que lo creen, porque no se creen que estudian tanto tampoco, ¿no? Ahora estaban los de Jacobo Arminio. Estos dos teólogos estaban confrontados. Jacobo Arminio, no tan popular como Calvino, porque no tuvo su reforma, el alcance, bueno, más bien no fue un reformador, fue un teólogo. Porque Calvino fue un político también, y un político de armas tomar, ¿eh? Calvino era áspero, era cruel. Decían que el que se lo venía a la iglesia lo castigaba 3 días de ayuno. Estaba oyendo, eso lo hacía Calvino, ¿eh? Calvino era bravo. Pero Jacobo Arminio decía que la predestinación es otra cosa. Que Dios predestinó que todos los seres humanos se pueden salvar. Y le ofrece la salvación a todos. Que aquellos que la aceptan serán salvos. Y el que la rechaza no se podrá salvar. No hay una lista de que tú sí y yo no. ¿Cuál de las dos le gusta más? Le gusta más la segunda. Mira, enseguida, como lo puso de ejemplo, él dijo, no, yo no me quedo fuera. Somos arminianos. No somos calvinistas. Nos vamos con la corriente de la teología, la interpretación de la predestinación que hizo Jacobo Arminio. ¿Saben qué iglesia también cree eso mismo? Los metodistas. Y yo me he asombrado la relación tan cercana que tenemos con la doctrina metodista. Los metodistas así creen. Son arminianos. Porque Wesley, fundador del metodismo, era un arminiano. ¿De acuerdo? Y yo les dije anoche que hay pruebas clarísimas de que es como decía Jacobo Arminio. Porque la ciudad de Nínive, por ejemplo, cambia a Dios de mentalidad. A ver, cambia a Dios de mentalidad. Usted vino ayer, no me diga que no. Si cambia de mentalidad con relación a nosotros, ¿no? A nuestra salvación. No cambia el plan de salvación ya está hecho. Pero sí cambia de mentalidad. Agarró ¿cómo se llamaba ese? A Jonás y le dijo, vete a Nínive y dile a la ciudad que dale mensaje de reprensión que van a ser destruidos. Y Jonás salió todo rezongando por las calles, era más lo que rezongaba que lo que predicaba. Pero todo el mundo, que va a ser destruida, sí va a ser destruida. Y Nínive era una ciudad pagana. Y no destruyó la ciudad. Y después estaba ya todo inquieto y molesto el profeta. No entiendo qué tipo de profeta es este. Mira, porque yo sé que tú eres así, que dices una cosa, le dijo a Dios, y después te arrepientes, y entonces después no los condenas y no los destruyes, entonces quedo yo mal. Ese fue el drama. Cambió Dios de mentalidad y no destruyó a los ninivitas cuando él pensaba destruirlos. Dios tiene siempre la mente abierta en relación con nosotros para nuestra salvación. El arca, 120 años diciendo a la gente, esto va a ser destruido, pero el que se mete dentro del barco ese no se destruye, ese se salva. ¿Se da cuenta que no existe una predestinación de que tú sí y el otro no? Todo el que entra al barco se va a salvar. Y el que no entró se perdió, eso es todo. Y esa cruz en el Calvario, esos brazos abiertos de Cristo en el Calvario es para darnos un abrazo a nosotros. Pero hay gente que dice, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate, a ver si es verdad. Si tú eres el Hijo, esa frasecita, a mí me recuerda algo. Si tú eres,
¿Quién la dijo? ¿Dónde la dijo? La dijo en el monte de la tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. La duda. Y a Eva, con que Dios les ha dicho, siempre ese tipo de juego sucio que el diablo hace, de poner dudas, nunca dude de Dios, por favor, porque le estás haciendo caso al diablo, porque él es el padre de esas dudas, se te pone a resbalar. Entonces el ladrón está diciendo, si tú eres, la misma cosa que dijo el diablo, desciende de la cruz, a ver, desciende, sálvate a ti, a nosotros también. Ese tenía derecho a la salvación, pero mire lo que dijo, mire la decisión que tomó, mientras el otro, ladrón también, delincuentes los dos, no es que aquel era mejor que este, no, mejor no era, eran igualitos los dos bandidos. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Suficiente. ¿Qué le dijo el cielo? El cielo era Jesús. De cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Ya. Así funciona el plan de redención. Y así que en este conflicto cósmico, hermano, pongámonos del lado correcto y estaremos entre los triunfadores. Y voy a terminar, estoy inspirado, pero tengo que terminar porque si no se me está yendo la gente ya. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y hoy a las 4:30 vamos con el otro tema, ¿Quiénes, levanten la mano, quiénes no van a venir? ¿Tú no vas a venir? El que no va a venir, levante la mano. Y esto es como la salvación. Venga, si quiere, no venga. Pero yo vendré. Gracias, Dios les bendiga.